el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a caminar por el Sinaí para ver una visión panorámica. ¿Recuerdan que estábamos dónde? Ya se lo dije. En el Sinaí. Dice que de las cosas que sucedieron en el Sinaí, si nosotros le pegamos una ojeada, nos vamos a dar cuenta lo que aconteció y también lo que fue revelado en esa zona. En esa zona estuvieron 11 meses y ¿cuántos días? 11 meses y 6 días. Desde Éxodo 19 al número 10:10 tenemos una vista panorámica de varios temas de lo que aconteció en el Sinaí. Primero, llegaron hasta Sinaí. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Ahí en el Sinaí Dios dio los 10 mandamientos. Ahí en el monte de Sinaí el pueblo estuvo en terror porque no podían acercarse al monte porque el monte temblaba, dice. Y hace ratito estábamos mirando un deslizamiento de una tierra y la tierra iba así, en el deslizamiento, iba arrastrando todo lo que tenía. Aquí la gente estaba parada y el Sinaí temblaba y las cornetas sonaban y los rayos que caían, o sea que la gente estaba apavorada. Ahí el Señor les dio leyes para los esclavos. Ellos recién estaban saliendo de la esclavitud y Dios les dio leyes para los esclavos. Les dio leyes para los actos de violencia. Les dio leyes sobre las responsabilidades de los amos y de los dueños. Les dio también leyes sobre la restitución, leyes humanitarias. Les dijo, van a venir al lugar de reunión en las 3 fiestas anuales para el pueblo. Y el ángel de Jehová era el que era enviado para guiar a Israel a todas estas enseñanzas. O sea que Moisés y los ancianos en el monte Sinaí también ahí se establecieron. ¿Qué más? Ahí se estableció la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes. ¿Terminamos? No terminamos. Hay más todavía. Ahí fue la consagración de Aarón y de sus hijos. Ahí se les enseñó sobre las ofrendas diarias, sobre el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Ahí fue cuando llamaron a Besaleel y a Oliab. Fue el día de reposo, también una señal les enseñaron, el becerro de oro, la presencia de Dios prometida también y el pacto renovado. Ahí Dios le dio advertencia contra la idolatría de Canaán. Recién estaban saliendo de Egipto, habían salido de una idolatría de 430 años y estaban yendo hacia Canaán y ahí Dios les dio una advertencia sobre la idolatría de Canaán. Las fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley, ahí estaba el reglamento del día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo y todas esas cosas
Ellos experimentaron, recibieron y aprendieron más la nube del tabernáculo, que cuando tenían que levantarse, la nube se suspendía. O sea que todo el pueblo sabía que Dios quería avanzar. Y cuando llegaba a cierto lugar y tenían que detenerse, la nube se quedaba en ese lugar. El libro de Levítico fue revelado también en el Sinaí durante el primero y el segundo año del Éxodo. Es decir, que todo este libro de Levítico fue una recopilación de lo que el Señor le reveló a Moisés en el Sinaí durante el primer mes del segundo año. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés por revelación. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros los escribió Moisés. Durante el segundo año, en el primer mes, Dios reveló todo lo que estaba recopilado en Levítico. En los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas expiatorias, las leyes del sacrificio o de los sacrificios, la consagración de Aarón y de sus hijos, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los animales limpios y los inmundos, la purificación de la mujer después del parto, las leyes acerca de la lepra, las impurezas físicas, el día de expiación y el santuario único. Y sigue más: la prohibición de comer carne, los actos de inmoralidad prohibidos, las leyes de santidad y de justicia, las penas por los actos de inmoralidad, la santidad que tenían que tener los sacerdotes, la santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes, el aceite especial para las lámparas, el pan de la proposición que se ponía en la mesa de la proposición del tabernáculo, el castigo del blasfemo, el año del reposo de la tierra, o sea que sembraban 6 años y el séptimo tenían que descansar la tierra, el año del jubileo, las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia y las cosas consagradas a Dios. Todo esto está desde Levítico y fue revelado por Dios durante el primer mes del año segundo, donde en el monte Sinaí y en el desierto del Sinaí. Y algunas cosas fueron reveladas directamente en el monte Sinaí, otras en el tabernáculo, en el desierto del Sinaí, y otras reveladas solamente a Moisés. Y después viene el libro de Números. Dijimos que 5 libros escribió Moisés. El primero, Génesis, que quiere decir comienzo. El segundo, Éxodo, que quiere decir salida. El tercero, Levítico, que son las leyes de los sacrificios. Números, que son todo lo que viene en contabilidad del pueblo. Y el quinto, Deuteronomio, que es una repetición de todo. Por eso es que en el libro de Números, en el capítulo 10, ahí hay un censo de Israel en el Sinaí. Ahí se nombran a los levitas, se nombran los campamentos, quiénes eran los jefes de las tribus, y se hizo un censo de los levitas para saber qué es lo que tenían que hacer. Se pagó un rescate por el primogénito, porque recuerden que todos los primogénitos de Egipto murieron, y entonces para que no mueran los primogénitos de Israel se hubo que pagar un rescate. Después vienen las tareas de los levitas, y todo lo que era inmundo fue echado del campamento. Después vienen las leyes de la restitución,
la ley sobre los celos. A la pobre mujer le daban un guarapo así, si se asustaba la mujer ya era por celos, y le daban unos menjunjes especiales. Después vienen los votos del nazareo, la bendición sacerdotal, ofrendas para la dedicación del altar. Aarón enciende las lámparas, la consagración de los levitas, celebración de la Pascua. Y esta es la primera Pascua, el 14 del primer mes. Después la nube en el tabernáculo, y lo último que fue revelado en el Sinaí fueron las trompetas de plata. Estos subtítulos que hemos leído no son parte del texto bíblico. Ya les dije que solamente les pusieron el título, las sociedades bíblicas, para que nos sirva de ayuda a nosotros los que leemos para entender lo que dicen de las cosas que fueron reveladas en el monte Sinaí. Así que viéndolo a primera vista parecen muchas cosas, también parecen cosas desordenadas, pero después nos vamos a dar cuenta que no hay desorden, sino orden en cada detalle. En el desierto del Sinaí o en el monte Sinaí, esta es la península del Sinaí que quedaba entre Egipto, Arabia e Israel. En el mapa, en el sur de la península del Sinaí, ahí quedaba el monte Sinaí. Ahí al final de sus Biblias siempre hay unos mapitas que nadie les mira, pero están todas estas cosas para que uno se dé cuenta. Entonces, las personas que lo han visto ya en fotografía se dan cuenta que no solamente es un monte, sino que son una cadena de montes. Es como una cadena montañosa o un nudo de montes que hay al sur de la península del Sinaí. Entonces, toda esa cadena de montañas también es llamada Horeb. Pero en Horeb hay un monte específico que fue llamado el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí fue donde Dios descendió, le dio a Moisés la ley, y donde Moisés luego descendió al desierto. Y se quedó al pie del monte en el desierto, y Moisés subía y recibía y bajaba, subía y bajaba, porque por lo menos unas 11 veces subió. Entonces Dios revela su testimonio. Ahí está mostrándonos el Señor un lugar estratégico y el punto central de la tierra, donde se juntan 3 continentes: Europa, Asia y África. Hacia la salida al Atlántico por el mar Mediterráneo, la salida por el mar Rojo hacia el océano Índico, y también la península tiene el mar Rojo por la izquierda. El Golfo de Acaba por la derecha, mirando hacia el norte, y queda exactamente en la punta de abajo. Era un lugar sumamente estratégico que Dios escogió, donde dio la revelación de un solo Dios. Hasta aquí los pueblos eran normalmente idólatras, como parte de su propia cultura. Adoraban la naturaleza, adoraban los astros, adoraban al sol, adoraban los animales, eran animistas, estaban bajo la presión de muchos espíritus, y Dios se paró de en medio del mundo enredado del politeísmo, muchos dioses, un pueblo para revelarse a Él mismo y para que ese pueblo vaya constituyéndose en el reino de Dios. O sea que así como nosotros hemos salido de la idolatría, este pueblo igual. Por eso es que Él comenzó a enseñar a ese pueblo. Primeramente,
en forma tipológica, mostrándoles tipos, y les da leyes, les da la revelación de su naturaleza, porque Dios a sus leyes los llama testimonios. Es decir, que para nosotros son leyes, pero en cuanto a Dios son testimonios de lo que Él es. Cuando Dios te dice, no robarás, es porque Dios es honesto. ¿Entiende? Estamos diciendo que Dios se está mostrando a nosotros con sus testimonios, aunque son leyes para nosotros, pero Él se está mostrando. No robarás. ¿Por qué no voy a robar si todo el mundo roba? Porque el Dios que dices creer es honesto. Cuando Él dice no adulterarás, ¿por qué no si todo el mundo lo hace? Porque el Dios que dices creer es puro. Cuando Él dice no mentirás o no dirás falso testimonio, es porque Él es veraz, no miente. Como dice la Escritura, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que digo que lo que para nosotros son leyes, para Él son testimonios de lo que Él es. Hasta ese momento todos los demás pueblos tenían conceptos politeístas. Poli, muchos, teísta, dioses. Entonces proyectaban sobre Dios una serie de asuntos. Pero aquí Dios comienza a tener un pueblo preparado y separado, escogido de entre los demás pueblos para empezar a hacer un trabajo a favor de la humanidad, de toda la humanidad, pero tenía también que empezar con un patriarca. ¿Cuál fue el patriarca que Él usó? Abraham. Con él comenzó. Luego por su familia, Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, los hijos de Jacob. Y luego Él comenzó a formar 12 tribus. Y con esas 12 tribus formó un pueblo. Y luego a ese pueblo se le revela y le comienza a dar el testimonio de sí mismo. Le enseña una manera diferente de vivir. Y como eso no era lo definitivo, esta revelación del Sinaí, o sea, el antiguo pacto, no es definitiva. Aún en esta se promete una nueva revelación de un nuevo pacto. Y aquí en Sinaí hay solamente una alegoría, una tipología. Entonces Dios estaba trabajando, pero es hasta este punto donde estamos. Sinaí es realmente el corazón del Antiguo Testamento. El corazón de toda la Biblia es Cristo. Pero Cristo aparece aquí en el Sinaí como tipología. También aparece en la ley para mostrarnos la necesidad de Cristo. Aparece la tipología de los corderos, de los sacrificios del altar, del templo, para mostrarnos a nosotros la manera de caminar con Dios, la manera de tener relación con Dios. O sea que Dios está tratando con la humanidad, empezando con un hombre, luego con su familia y luego con su pueblo. Y luego ese pueblo esparcido por todas partes y luego de ese pueblo el cristianismo, que también tiene sus raíces en Israel. Entonces Dios estaba haciendo su trabajo, pero hasta este punto de Sinaí es un punto fundamental, porque en los 11 meses que estuvo Israel en Sinaí,
tanto en el desierto como en el monte Sinaí. Realmente estuvo en el monte Moisés y hasta cierto punto Josué y hasta cierto punto Aarón, Hur y algunos ancianos, porque el pueblo solamente llegaba hasta el desierto y no podían tocar el monte porque morían. Pero hoy cualquiera hace lo que le da la gana, cualquiera peca y se hace el cristianito, cualquiera peca porque no tiene temor de Dios. Pero si se le mueve el piso, así como se les movía a estos otros, vamos a ver si van a repetir los mismos pecaditos. Estaba la presencia de Dios y Moisés también estaba temblando. No solamente estaba temblando Moisés, temblaba Josué, temblaba Aarón, temblaban los otros ancianos y temblaba el pueblo. Porque Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Entonces él tiene que ir revelando de a poco. Porque a veces uno no puede soportar la presencia de Dios. Como les dije antes, Moisés estaba aterrado. Y Dios estaba tratando de acercarse. En esos 11 meses, Moisés subió 11 veces al monte Sinaí. Y en la Biblia aparecen esas subidas. Estaba el monte Sinaí. Moisés a veces subía, a veces descendía. Más de una vez quedó arriba 40 días. Otras veces subía y descendía rápido. El hecho es que la Biblia registra en esta jornada de Sinaí 11 subidas de Moisés al Sinaí. Y en cada una de las subidas algo le era revelado. Primero vamos a ver algunos versos y luego vamos a ver lo que fue revelado. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 del verso 3 adelante. Dice así: y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Qué había hecho con los egipcios? 10 plagas en contra de la idolatría de los egipcios, contra los 10 dioses egipcios. Y como les dice, los tomé sobre alas del águila y los he traído aquí. ¿Lo subió a un águila? No, es una expresión para mostrar que lo sacó de aquel lugar. 5. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino, verso 6, de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo. Ya saben que los ancianos eran los líderes, las autoridades del pueblo, y expuso, dice, en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos
todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Lo que Dios le había revelado es que Él había librado a su pueblo de Egipto y que por lo tanto no tendrían otros dioses, porque ya habían visto ellos que los dioses de los egipcios no eran nada y que por lo tanto Él sería su único Dios y que Él también había atraído hacia sí mismo a ese pueblo para constituir con el pueblo un reino de sacerdotes. Eso fue lo primero que fue revelado en el monte Sinaí. Afirmaba que Dios los había librado al pueblo de la opresión, de la esclavitud de Egipto y de los otros dioses, y los había traído hacia sí mismo y los constituía a partir de ahí como el pueblo, y un pueblo de sacerdotes. Esa es la esencia de lo que fue revelado en la primera subida de Moisés al monte. Ahora el mismo Éxodo 19, pero esta vez del verso 18. Dice: lo que fue revelado es lo siguiente. Primero, es Dios que trae al pueblo. Cuando nosotros venimos a la fe, es Dios que nos trae. Si nosotros sentimos el deseo de buscarlo, es Dios que pone en nosotros el deseo de buscarlo. Porque si Dios no pusiera el deseo de buscarlo, nadie lo buscara. Por eso les dice, los he traído a mí. No dice, los traje al monte. Los traje a mí. Es decir, que lo que Dios comienza a revelar es que Él está atrayendo al pueblo a sí mismo. Y Dios atrayendo hacia sí mismo el pueblo, ¿por qué tenía que atraerlo? Porque el pueblo estaba lejos de Él. Porque el pueblo estaba oprimido, porque el pueblo estaba explotado, porque el pueblo estaba engañado. Ahora el Señor liberta con mano poderosa al pueblo para traerlo hacia sí. Es decir, que no hay otro sentido de la liberación y del éxodo, de la salida, que es ser atraído hacia Dios mismo. ¿O para qué crees que Dios te atrae? ¿Para qué crees que Dios comienza con una atracción con tu vida? ¿Para que sigas en las mismas? No. Para que lo conozcas a Él. Dios dice a todo el pueblo, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Esta palabra sacerdote al principio no estaba restringida solamente a los descendientes de Aarón, ni a los levitas. Esas fueron cosas que Dios tuvo que hacer después, porque el pueblo que Él atrajo hacia sí no fue fiel, no le siguió. Entonces Él tuvo que separar a una tribu que le fue fiel para hacer con esa tribu por lo menos lo que quería hacer con todos. Pero lo que Dios quiere es atraer al pueblo hacia sí mismo y hacer de cada uno de nosotros un reino de sacerdotal, es decir, un pueblo que tenga acceso a la presencia
y que luego lo represente a Él. Muestre su carácter de Él. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.